Agenda diocesana. Y destacamos varias de las citas para este mes de junio. Como por ejemplo, ya os lo ha anunciado la propia Marta en su testimonio, el próximo domingo, día 9 de junio, este domingo a las 6 de la tarde, el obispo de la diócesis, don Alfonso Milián, preside la Eucaristía y el rito religioso de consagración de Virgen para recibir el Orden de Vírgenes a Marta Calavera y Santa. El próximo día 21 de junio se celebra en nuestra diócesis la fiesta de San Ramón, obispo. Es el patrono de la diócesis y también de la ciudad de Barbastro. Siguiendo la tradición de años anteriores, los sacerdotes de la diócesis tendrán una jornada de convivencia como celebración de fin de curso y como culminación de las tareas pastorales del mismo. Este encuentro tendrá lugar el día 10 de junio en la ermita de Nuestra Señora de Bruis, comarca de Sobrarbe. Comenzará con una oración comunitaria y una conferencia sobre la actualidad de los documentos del Concilio Vaticano II, que será impartida por don Fernando Altemir, sacerdote de la diócesis de Huesca y actualmente conciliario nacional de la Acción Católica General. Los sacerdotes concelebrarán la Eucaristía con el obispo diocesano a las 13 horas y a continuación tendrá lugar una comida de hermandad. El domingo día 23 de junio se va a celebrar en el Santuario del Puello de Barbastro una jornada de la familia. Ha sido preparada y organizada por los monjes del Instituto del Verbo Encarnado, que son quienes atienden ahora este santuario. A las 10:30 hay programada una conferencia sobre la familia y a continuación unos talleres de comunicación distribuidos por edades, jóvenes, adultos y mayores, en los que se tratarán temas sobre la adolescencia, la juventud, la preparación al matrimonio, las diferentes vocaciones de la Iglesia, la felicidad, la oración, etc. Después de la comida ofrecida por la organización, se continuarán los talleres y a las 17:30 se clausurará la jornada con la Eucaristía, que será presidida por el obispo de la diócesis, don Alfonso Milián. Y la escuela de verano para catequistas será del 2 al 4 de julio en Peralta de la Sal. El tema de este año es el Concilio Vaticano II y la catequesis, y será presentado por Monseñor Elías Llanes, arzobispo emérito de Zaragoza, y también por don Hilario Ferrer, que es delegado de catequesis de la diócesis de Tarazona. Comienza el 2 de julio a las 11, para terminar el día 4 con la comida. En la tarde del día 3 de julio hay programada una salida a Insa y a Torreciudad. En la iglesia de este santuario será la celebración de la Eucaristía y cena posterior en los alrededores de la ermita. Las inscripciones deben hacerse antes del 26 del presente mes de junio en las delegaciones de catequesis de la propia diócesis. Y comienzan también en este verano las actividades de tiempo libre y los campamentos. Estas actividades del verano son como una continuación de las actividades parroquiales de la catequesis y del tiempo libre, y es un servicio que las parroquias ofrecen a las familias cristianas para completar la formación de sus hijos. Estamos ahora atentos al cuento que nos trae Isabel Martínez. Es un poco largo, pero no perdamos el hilo para enterarnos bien. Cuentos y parábolas. Lleva por título Los malos vecinos. Los malos vecinos. Había una vez un hombre que salió un día de su casa para ir al trabajo, y justo al pasar por delante de la puerta de la casa de su vecino, sin darse cuenta se le cayó un papel importante. Su vecino, que miraba por la ventana en ese momento, vio caer el papel y pensó: ¡qué descarado! El tío va y tira un papel para ensuciar mi puerta, disimulando descaradamente. Pero en vez de decirle nada, planeó su venganza y por la noche vació su papelera junto a la puerta del primer vecino. Este estaba mirando por la ventana en ese momento y cuando recogió los papeles, encontró aquel papel tan importante que había perdido y que le había supuesto un problemón aquel día. Estaba roto en 1000 pedazos y pensó que su vecino no solo se lo había robado, sino que además lo había roto y tirado en la puerta de su casa. Pero no quiso decirle nada y se puso a preparar su venganza. Esa noche llamó a una granja para hacer un pedido de 10 cerdos y 100 patos y pidió que los llevara a la dirección de su vecino,
que al día siguiente tuvo un buen problema para tratar de librarse de los animales y sus malos olores. Pero este, como estaba seguro de que aquello era idea de su vecino, en cuanto se deshizo de los cerdos, comenzó a planear su venganza. Y así uno y otro siguieron fastidiándose mutuamente, cada vez más exageradamente, y de aquel simple papelito en la puerta llegaron a llamar a una banda de música o a una sirena de bomberos, a estrellar un camión contra la tapia, lanzar una lluvia de piedras contra los cristales, disparar un cañón del ejército y, finalmente, una bomba terremoto que derrumbó las casas de los dos vecinos. Ambos acabaron en el hospital y se pasaron una buena temporada compartiendo habitación. Al principio no se dirigían la palabra, pero un día, cansados del silencio, comenzaron a hablar. Con el tiempo se fueron haciendo amigos hasta que finalmente un día se atrevieron a hablar del incidente del papel. Entonces se dieron cuenta de que si la primera vez hubieran hablado claramente, en lugar de juzgar las malas intenciones de su vecino, se habrían dado cuenta de que todo había ocurrido por casualidad, y ahora los dos tendrían su casa en pie. Y así fue. Hablando, como aquellos dos vecinos terminaron siendo amigos, lo que les fue de gran ayuda para recuperarse de sus heridas y reconstruir sus maltrechas casas. Jon Rodrigo del Movimiento Familiar Cristiano comparte con nosotros una virtud. Hoy es la creatividad. La virtud. La capacidad creativa surge de manera natural y espontánea en el niño. La creatividad podemos definirla como mente activa, creativa, divergente y que trata de encontrar soluciones originales, curiosas y distintas a los problemas. Los adultos tenemos demasiada prisa porque el niño abandone su mundo mágico de ilusión, imaginación y fantasía, y les empujamos a que lo antes posible dejen de soñar, imaginar, reír, saltar y jugar y que se integren la seriedad de las tareas escolares, de la inmovilidad y del silencio. Es muy importante que padres y profesores nos esforcemos por conocer los rasgos de la personalidad que favorecen la creatividad con el fin de comprender mejor y poder ayudar de una manera eficaz a nuestros hijos y alumnos. El autoritarismo es enemigo de la creatividad y no tiene nada que ver con la autoridad. En la autoridad hay respeto, diálogo y aceptación del punto de vista del otro, mientras que el autoritarismo se caracteriza por su rigidez, inflexibilidad y por moverse en términos absolutos. Buenos y malos, blanco y negro, sin matices. Para aprender a ser uno mismo de forma responsable, se ha de gozar de la aceptación incondicional de padres y educadores desde los primeros años. Solo así florecerá y se desarrollará la capacidad creativa. Hay que creer en el niño de forma incondicional y considerarlo valioso para que se sienta nuestro respeto y confianza. Bueno, y se nos acaba ya el tiempo para nuestro programa. Os esperamos el próximo primer viernes de mes. Solo nos falta recordaros que estamos en pleno año de la fe. Y sobre este año de la fe, mejor no explicarlo, mejor vivirlo. Buenas tardes y gracias por estar ahí.